¿Qué procesador nos da más performance? ¿AMD o Intel? Es la eterna pregunta que muchos gamers y personas que trabajan con la computadora se hacen muy seguido. Hoy vamos a hablar 100% de lo que es edición y en un 90% sobre el paquete Adobe, ya sea edición de fotos, animación en After Effects o Adobe Premiere. Vamos a hablar un poquito de DaVinci, pero vamos a enfocarnos 100% en aquellas personas que editan con el paquete Adobe y están queriendo actualizar su procesador y no saben si ir por Intel o AMD, o si viste el lanzamiento de AMD o de Intel en estas últimas semanas y decís, está difícil. Bueno, te quiero decir, está difícil. Hay un ganador claro en todo esto, que ya lo vamos a ver, pero dependiendo qué sistema de archivo utilices y obviamente también qué software, es lo que te va a convenir. Y también tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer con las próximas generaciones de procesadores. Si vamos a comprar un procesador para quedarnos ahí o si vamos a estar actualizando año a año. Eso es algo muy importante que tenemos que ver. Les dejo esta intro y empezamos con el video. Bien, hace unas semanas atrás fue el lanzamiento de los AMD Ryzen 7000 o la generación Zen 4. Hicieron un gran estruendo en el mercado porque la verdad es que AMD normalmente en la frecuencia de los procesadores siempre está un poquito más abajo que Intel. Es decir, la velocidad de cada core nunca pudieron hacer que se equipare a los gigahertz que ofrece Intel. Bueno, este no es el caso. Ofrecieron mucha velocidad por core en todos los cores del procesador y hicieron un lanzamiento bastante fuerte. Los precios se mantuvieron como la gente pensaba que se iba a mantener, subieron un poquitito, pero cuando salieron los reviews y cuando salieron los otros youtubers que hablan de juegos y de renders y demás, dijeron wow, AMD nos dio mucha potencia. Esto es un step up bastante grande de la última generación, que fue la línea 5000. Pero todo el mundo decía, hey, hay que esperar a Intel, qué es lo que va a hacer, porque Intel viene avisando que tiene un as bajo la manga. Y así fue. Salió hace una semana o hace unos días, se liberó la información y todos los reviewers pudieron sacar la información sobre el nuevo Intel, la generación 13. Y también hizo un gran escándalo. Lo nuevo de Intel es que pasó algo muy raro que no venía pasando en el mercado desde hace muchos años. Es que Intel, al mismo, vamos a decir, a la competencia directa de procesador entre Intel y AMD, Intel es más barato. Es algo que nunca pasó. Siempre AMD fue el procesador más barato. Intel fue bastante más caro. Y ahora vamos a hablar de la plataforma en general, pero Intel sigue siendo mucho más barato que AMD en esta generación. Tiene un catch, tiene un, ¿cómo se dice? Tiene un ojo. Bien, ahora le quiero hablar específicamente a dos grupos diferentes de personas. Si tenés una computadora vieja y hoy es el momento que pensaste en actualizarla, ya sea porque recibiste plata, tuviste un ahorro, lo que sea, y decís, ¿por qué plataforma voy? ¿AMD o Intel? Bien, está difícil. Cualquiera de las dos plataformas que vayas va a ser excelente, te va a dar un rendimiento muy superior a lo que seguramente tenés ahora, pero tenés que pensar en
lo que dije antes, que es la plataforma. A la plataforma me refiero a todo lo que incluye cuando te vas a una marca o a la otra, ya sea la mother, la RAM, diferentes cosas que va a traer la mother o diferentes cosas que va a traer la plataforma en sí. Entonces vamos a describir plataforma 1, plataforma 2, AMD, Intel. La gran diferencia que vamos a encontrar con estas dos plataformas es que AMD cambió su socket. Es decir, el socket es el lugar donde va el procesador puesto en la motherboard. AMD nos prometió entre 3 y 4 años de vida útil del socket y obviamente cumplió hasta la generación anterior, que fue la 5000, la Ryzen 5000 o Zen 3. Entonces eso significaba que si vos comprabas un procesador con una mother hace 4 años atrás y ahora querías poner un procesador nuevo, lo podías hacer. Obviamente tenías que actualizar la BIOS y la mother seguramente no te iba a dar las últimas prestaciones o las últimas cositas que las mother nuevas nos iban a dar, pero la plataforma iba a ser compatible, ¿sí? Obviamente actualizando la BIOS y teniendo todo al día. Intel, por otro lado, no nos da más de 2 años de plataforma, es decir, si compramos un procesador solo nos va a durar, vamos a ponerle una generación más hasta que tengamos que cambiar la motherboard. Ahora, la gran diferencia que tenemos ahora es que AMD cambió la plataforma, o sea que el procesador nuevo que vayas a comprar, ya sea el Ryzen 7000, tenés que comprar una mother nueva. No puedes usar la mother que venías usando en el procesador 5950X, por ejemplo. Es una plataforma nueva, un socket nuevo y solo acepta DDR5, es decir, RAM de la nueva tecnología DDR5. Eso es un bajón porque hoy actualmente, octubre de 2022, las memorias DDR5 están un poquito más caras que las DDR4 y hay algo que tenés que saber, que es que si vas a armar una plataforma en AMD, al procesador AMD, por cómo está configurado internamente los chiplets y cómo funciona dentro, le gusta la memoria rápida. Entonces, no te sirve poner el último procesador de AMD y poner una memoria económica o una de esas value. No, tenés que poner una memoria bastante rápida y hasta overclockearla para que el procesador tenga el mejor rendimiento. Vamos a Intel. Intel, por lo contrario, está todavía en la plataforma anterior, o sea que si vos tenías un procesador de la generación 12, vas a poder usar en esa misma motherboard el nuevo procesador que salió ahora de la generación 13, pero hay un catch, como dije. Lo bueno es que vas a poder seguir usando memorias DDR4 y DDR5. Eso es algo genial. ¿Por qué? Porque por usar DDR4 vas a ahorrar muchísimo dinero en actualizar todos los componentes. Porque si venías usando una mother con DDR4 vas a poder seguir usando esa misma memoria RAM, ¿sí? Ahora, el catch que tiene es que la plataforma o el socket de los nuevos procesadores Intel llegó al fin de ciclo. Es decir, que si vos vas a invertir en un procesador Intel de 13ª generación, este es el último socket que hay. El año que viene, cuando Intel saque su generación 14, va a haber nuevo socket y obviamente nuevo procesador, pero bueno, vas a tener que estar forzado a actualizar la motherboard. Así que eso es un dato importante para saber. Como dije antes, si estás con una computadora vieja y querés actualizar, una de las dos opciones, ya vamos a ver cuál es la que te conviene dependiendo del tipo de archivo que edites. Lo más importante es que cualquiera de las dos plataformas por las que vayas, AMD o Intel, vas a notar un incremento de performance increíble, ¿sí? Vamos a hablar con los que tienen una computadora armada bastante buena, bastante potente y ahora deciden ir por Intel o por AMD. Por ejemplo, es mi caso. Yo tengo un Ryzen 3950X que lo tengo overclockeado de cierta manera, que me da un poquito más de performance que la generación anterior, que es la 5950X, y ahora estoy pensando en actualizar. Cuando salió el AMD dije, buenísimo, me voy a comprar el 7950X que da casi un 60 o un 70% más de performance sobre la plataforma que tengo ahora. Pero dije, voy a esperar a ver qué pasa con Intel. Y como dije, hace una semana salió el nuevo Intel, vimos los benchmarks y la realidad es que Intel, para los que trabajan con cierto tipo de archivos, está en una plataforma muy superior a la de AMD.
Y ese tipo de archivos son los archivos H264 y H265. Entonces, como dije, este es un video para editores. Si sos gamer no lo vas a entender o por ahí no te va a interesar. Pero hablando 100% de edición, hay tres tipos de archivo en el mercado cuando hablamos de cámaras. Están los H264 o H265, que pueden ser MP4 o MOV, dependiendo cómo es el formato que encodea la cámara. Tenemos ProRes y tenemos archivos en RAW. Entonces tenemos que separar esto en dos grupos. La mayoría de las personas que están viendo este video seguramente van a estar grabando con una Sony, con una Panasonic, con una Canon, con una GoPro, con un dron DJI. Si estás en ese grupo de personas, te conviene toda la vida Intel. ¿Por qué? Porque Intel tiene algo que AMD hasta el día de hoy no lo tiene, que es un iGPU, que es un procesador gráfico interno dentro del mismo procesador. Y eso cambia absolutamente todo a la hora de editar H264 y H265. ¿Por qué? Porque ese iGPU tiene un encoder y un decoder internamente que ayuda y trabaja en paralelo con la placa de video para decodificar y encodificar ese formato específico, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de archivo o dos tipos de formato donde el iGPU de Intel trabaja muy bien. Uno es el archivo 8 bit 420 y otro es el archivo 10 bit 420. Intel QuickSync en la nueva generación ahora agrega 10 bit 422. Si no estás entendiendo qué estoy diciendo, básicamente cuando vas a la configuración de la cámara, en muchas de las cámaras nuevas que hay hoy en día podés seleccionar si querés grabar en 10 bit 422 o en 10 bit 420, ¿sí? Entonces, si vas a estar grabando en 10 bit 422 y tu procesador o tu placa de video no tiene un encoder y un decoder para ese tipo de archivo, déjame decirte que todos los efectos que hagas, toda la edición y el export va a ser utilizado por el procesador. No importa si tenés la mejor placa de video del mercado, la placa de video y el procesador no pueden decodificar por hardware ese tipo de codec, ¿ok? Ahora, si tenés 10 bit 420, o sea, si tenés la opción en la cámara de poder grabar en 10 bit 420, te recomiendo que lo hagas así. Yo a todas las personas que conozco les digo, hey, hoy en día te conviene mucho más grabar en 10 bit 420 que en 10 bit 422. La diferencia en corrección de color es mínima, no ganas mucho por tener un 422 y a la hora de editar en tiempo real y de exportar va a ser mucha la diferencia porque estamos utilizando, si tenés Intel, el procesador interno más la placa de video dedicada y si tenés AMD va a usar la placa de video dedicada. Ese es el grupo 1, como dije, el grupo donde está la gran mayoría de personas. Ahora, si grabás con Blackmagic, con la Z-Cam, con cámaras como las Red, Arri, etcétera, que graban en ProRes y en RAW, no importa el flavor, el sabor de RAW, si es V-RAW o es ProRes RAW o si es Red RAW el codec de Red, estás en el grupo de AMD. La performance que tiene AMD sobre Intel es absurda. Te da hasta un 40% más de rendimiento que Intel en este momento. ¿Por qué? Porque los procesadores AMD ahora están dando full potencia, están dando toda la potencia. Si vamos al procesador 7950X tenemos 16 cores que van a andar al máximo de potencia y nos van a dar un montón de rendimiento. Ahora ojo, este es el punto negativo que tienen los dos procesadores. Los dos procesadores están gastando o están consumiendo más de 230 o 250 watts a la hora de renderizar. No a la hora de editar, pero sí a la hora de renderizar cuando los procesadores se van al máximo de potencia. Y número 2, están andando muy calientes. Si van a ver en YouTube reviews de los procesadores nuevos de AMD y de Intel, van a ver que están entre los 95 y los 100 grados. Ahora, que estén en los 95 o los 100 grados no significa que la vida útil se va a cortar o no significa que se va a prender fuego o que se va a romper el procesador. Están andando en la velocidad que AMD y que Intel permite que trabajen, ¿sí? Está todo preparado, digamos, para que funcione esas temperaturas, pero sí les tengo que avisar, van a tener que tener un gabinete lo suficientemente grande para que haya una muy buena recirculación de aire y en lo posible, en estas nuevas plataformas tendrían que optar por la opción de water cooling.
Obviamente los buenos disipadores y ventiladores de aire son una buena opción, pero si yo estaría en el lugar de ustedes, pondría un water cooling o un radiador de los radiadores de 360 milímetros, que son para poner 3 ventiladores. Es algo que esto llegó para quedarse. Hay dos formas de dar performance. Una es con lo innombrable de Apple, que es los procesadores M1, que son mucho más económicos, gastan menos potencia, consumen menos, levantan menos temperatura, pero así también da la performance. No están a la altura de estos nuevos AMD o Intel. O ir por el camino de AMD o Intel, que es dar todo, poner que todos los procesadores estén al máximo y tener un consumo de 200 o 250 watts, hasta 300 watts en el caso de Intel, y temperaturas de 100 grados. Así que nada, a la hora de armar un sistema de estos, tengan cuidado con el tipo de refrigeración que ponen. Es muy importante mantener el gabinete refrigerado y con una buena recirculación de aire. ¿Por qué? Porque si tenemos un procesador que está levantando 100 grados, eso significa que los componentes que están al costado, la memoria RAM, el disco rígido SSD y la placa de video, van a sufrir de esa levantada de temperatura. Ahora, hay una realidad también. Cuando exportamos un video, no vamos a tener de principio a fin el procesador por 20 minutos o por media hora trabajando al 100%. Si tenemos una placa dedicada, obviamente la placa dedicada, ya sea una AMD o una Intel o una Nvidia, va a estar ayudando a la renderización. Pero sí, si en un proyecto tenemos muchos efectos como el Warp, como el Lumetri, efectos de plugins que pongamos y demás, vamos a ver que el procesador por varios momentos va a tener que trabajar al 100% para poder decodificar y codificar esos efectos. Antes de cerrar el video, vamos a hablar sobre una confusión que se puede llegar a presentar a la hora de elegir los dos pesos pesados, ya sea el 13900K de Intel o el 7950X de AMD. Si ustedes se fijan la cantidad de cores o la cantidad de núcleos, van a ver que el Intel dice 24 cores, 32 threads. Y el AMD dice 16 cores, 32 threads. No significa que en el de Intel van a tener más procesadores de performance, sino que funcionan de manera diferente. En AMD tenemos 16 cores, o sea 16 procesadores o núcleos que funcionan a máxima performance. Y Intel está dividido. Tenemos 8 procesadores que funcionan a máxima performance y 16 E-cores, que son cores económicos. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Cuando hacemos multitasking. Entonces, acá es algo también muy importante que va a separar a dos grupos de personas. Si vos al mismo tiempo que estás editando en Premiere, estás exportando en Lightroom o haciendo algún diseño en Photoshop o haciendo algún tipo de render en el background mientras estás editando, seguramente te convenga ir por AMD porque tiene más procesadores de performance. Ahora, si no haces eso, como te mostré y como te dije antes, Intel va a tener la delantera, porque la verdad que tener el iGPU, que es la placa de video integrada al procesador, nos va a dar muchísima más performance a la hora de editar H.264 y H.265. Si estás en el grupo, como dije hoy, 2 o 3 que edita ProRes y RAW, te conviene AMD porque tenés ese raw power o esa potencia bruta que te da AMD con los 16 cores a máxima velocidad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es el camino que voy a seguir? Es difícil todavía decidirlo, pero si hoy tendría que decidir cuál es la plataforma que voy a optar, va a ser dejar AMD, que es lo que tengo ahora, y ir por Intel. No estoy tan preocupado si el año que viene tengo que cambiar otra vez la plataforma, es decir, la motherboard, pero la realidad es que viendo la performance que tengo hoy a la hora de editar, renderizar y exportar un proyecto, y la performance que podría tener teniendo un Intel de 12 o decimotercera generación, es muy diferente. Yo al día de hoy estoy editando mucho H.264 y H.265 y la realidad es que en ciertos efectos que pongo en la línea de tiempo se siente mucho la falta de iGPU, que es esa placa de video que tiene el procesador. Les pongo un ejemplo. Antes de estar en esta plataforma AMD estaba utilizando Intel, y ahora a la hora de tirar el efecto Warp, que yo lo uso mucho, que es el estabilizador de imagen,
con Intel funcionaba casi 2 o 3x mucho más rápido que AMD. En cambio, en AMD tarda un poquito más y ese es uno de los efectos que utilizo muchísimo en mis ediciones. Ahora, vamos a poner una pausa. ¿Por qué? En enero, teóricamente, o en el quarter one, que sería el enero, febrero, marzo y creo que abril de 2023, AMD anunció que va a anunciar la plataforma Ryzen 7000 con el iGPU que AMD da, que se llama X3D, que eso puede llegar a cambiar mucho el rendimiento de los nuevos 7950X. Yo no creo que haya un 7950X X3D, creo que va a haber más un 7900X X3D, o sea, el procesador inferior al 7950X, porque el 7950X tiene muchos cores para albergar una placa de video integrada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nadie lo sabe, obviamente, y si yo, como les dije, tengo que tomar una decisión hoy, al día de hoy, la plataforma que elegiría sería la plataforma de Intel. Hay una diferencia, como dije, absurda para todos los que editamos y usamos el paquete Adobe. Espero que el video les haya gustado. Si tenés alguna duda o alguna consulta, déjalo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.